Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Hola, buenas noches nuevamente a todas las personas, a todos los seguidores del canal Factores de Poder y de este segmento. Mi nombre es Eduardo Figueroa. El mío es Luis Lugo. Y hoy estaremos desarrollando unos temas bien interesantes. Vamos a estar hablando sobre la Agenda 2030 y tenemos un invitado de lujo. Desde que le he ido haciendo seguimiento a esta persona, que acá lo tenemos y ya lo conocerán, Pedro Pedrosa. Yo siempre digo que a Pedro hay que darle siempre ventana y siempre hay que darle oportunidad de que opine, porque además tiene una capacidad de prospección interesantísima. Pero no sé si quieras decir algo antes de que caigamos de lleno con el tema con Pedro, Luis. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a toda la audiencia de Factores de Poder. Efectivamente, antes de entrar al tema, yo necesito, porque de verdad es una necesidad, hacer una reflexión antes de entrar en el tema que hoy nos atañe. Y es que la semana pasada, un estudiante de la Universidad Central de Venezuela estuvo secuestrado por un tiempo y luego, pues bueno, fue imputado por estar supuestamente vinculado con los sindicalistas, a los cuales sentenciaron a 16 años. El modus operandi del régimen sigue siendo el mismo: secuestrando, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, inventos para poder ellos desviar la atención y poder silenciar y neutralizar a las personas que levantan la voz en contra de lo que es el régimen. Eso aunado con el caso de un prisionero político al cual lamentablemente su madre falleció la semana pasada motivo a una enfermedad crónica, la cual ni siquiera en el hospital militar le dieron atención, porque bueno, era madre de un disidente, de un traidor a la patria para ellos. Entonces ahí es donde yo quiero hacer la reflexión. Siguen entrando venezolanos a las mazmorras, siguen capturando gente, siguen asesinando personas, y pues el prisionero político y estas personas que de verdad se atreven a levantar la voz en contra del régimen venezolano, los meten en aquel depósito para seres humanos y son olvidados. De verdad que mi reflexión hoy en día es que si usted conoce a alguien, si usted de verdad tiene acceso a un familiar, ayúdelo. Así sea con una oración, así sea con palabras, pero no los abandone, porque realmente el prisionero político hoy en día está más abandonado que nunca. Sobre todo por las facciones políticas, porque no existe todavía una bancada de las que se llaman opositoras que realmente destine recursos que realmente organizaciones internacionales destinan a los prisioneros políticos, a esta llamada ayuda humanitaria. Nunca le ha llegado nada a los prisioneros políticos. De verdad que se hace implorar que volteen a ver a los prisioneros políticos. Eduardo, discúlpame esta introducción, Pedro igual, disculpen esta introducción, pero era realmente meritorio hacer este énfasis, hacer este paréntesis aquí. Ya sí, bueno, Eduardo, puedes presentar con lujo y detalles a Pedro, nuestro invitado de hoy. Sí, siempre va a ser, Luis, nada que disculpar, siempre va a ser necesario recordar a los presos políticos y lo que está ocurriendo. Yo también, al igual que tú, siempre digo, no es colaborar con dinero, se puede colaborar con comida, con medicinas, con oraciones, con un Twitter, para recordar los casos, porque alguna persona, cuando lea el Twitter, cuando vea el comentario, pues se puede hacer eco, a lo mejor tiene las herramientas al momento de cómo ayudar. Bueno, para seguir presentando a Pedro, las personas que no lo conocen: Pedro Pedrosa, militar retirado de la Armada de Venezuela. Un tipo, yo lo resumo como un tipo bien interesante. Además que me regaló este libro, lo tengo autografiado. Y yo, para presentar a Pedro, lo que voy a leer es alguna de las introducciones del libro.
Además, el nombre Así se exportó la revolución, la propagación de la plaga socialista en Latinoamérica. Y dice así: el mayor aporte de esta obra es describir la anatomía ideológica y la estructura operativa de un proyecto político expansionista, capaz de exacerbar los sentimientos más primitivos de los grupos sociales más desfavorecidos, por no caer en el tema de complejo. Pero bueno, vemos a Pedro. Pedro también es bastante conocido porque fue una de las personas que en una entrevista con Jaime Bailey le dijo a Jaime Bailey en la efervescencia del interinato, en esa época yo era uno de los creyentes del interinato, le dijo a Jaime Bailey, esto no va. Y Jaime se ofendió, o bueno, fue bastante expresivo. Y bueno, realmente fue lo que pasó. Hoy Pedro nos va a estar hablando un poco de la Agenda 2030 y de otras cosillas que se nos vayan atravesando. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Tenía años que no pasaba por este canal, tanto así como un poquito más desde que emigré. Estoy agradecido por la invitación que ustedes me hacen. Invito a las personas que capaz ahorita, ay, mira, ahí está el tipo ese, ya me acordé. Bueno, que pues, igualito, estoy en el mismo sitio, @soy Pedro Pedrosa en todas mis redes, inclusive en YouTube. Y antes de meterle el diente al tema que tú propones de la Agenda 2030, yo quiero tomarle la palabra a Luis, porque nadie, absolutamente nadie, está pendiente de los presos políticos ni de lo que pasa en Venezuela. Pues, a ver, hay un montón de gente que hace negocio con esto. Negocio. Y yo intenté en esa infame entrevista que luego fue infame, después me dieron la razón y luego ya todo quedó como aquella canción de Guaco. Yo intenté explicar, entre otras cosas, la anatomía de las ONG, de cómo funcionan estas cosas. No hay nadie, absolutamente nadie, en ningún lugar del planeta. 5 años y pico lleva Luis de la Sota Quiroga, compañero mío de promoción, el único comando de mi promoción y el comando más valioso de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada, que ahora le llaman COPEMI, pudriéndose ahí en las mazmorras, como le llama Luis. A nadie le interesa. A nadie. Yo no voy a decir nombres, pero no importa si están en España, o en Estados Unidos, o en Perú, o en Colombia, que son los países con mayor recepción de venezolanos que hemos, de la diáspora, que hemos emigrado. Unos serán exiliados, otros somos emigrantes, pero nadie. Y claro, yo no puedo pedirle a Eduardo que, no sé, tiene 4 curros, como le dicen al trabajo aquí en España. No le puedo pedir a Eduardo que lo hace, que está a través de estos medios. No. A los que hicieron negocio y a los que viven de decir que fueron presos políticos, y sabes muy bien de quién hablo, Eduardo, tú fuiste preso político, pero hay quienes viven del cuento y otros que ni con cuentos viven. Y eso es lo que los venezolanos que están en Venezuela y los que estamos en el exterior, que ya parece que estamos rondando los 8 millones, faltan unos poquitos 300.000 para llegar a 8 millones, de eso es de lo que tenemos que darnos cuenta. Hemos sido vilmente engañados. ¿Y qué era lo que yo trataba de decirle a Bailey esa noche? Miren, ustedes recordarán una época de la historia reciente de Venezuela, donde tú prendías Radio Caracas Radio y había propagandas de 851.968 ONG. Voto Joven, Ciudadanía Activa, Control Ciudadano. Sigan ustedes poniendo nombres. Recuerdo esas 3 ahorita. ¿Cómo funciona eso? Sí, o sea, obviamente, sí. O sea, ¿cómo funciona eso? Entonces está USAID, National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Agencia de Cooperación Europea, Open Society, que la voy a nombrar ahorita cuando hablemos de Agenda 2030. La Carter también, la Carter. Centro Carter. Agencia de Cooperación Canadiense. Entonces le iba un tío con mire, es que yo tengo un proyecto para que los jóvenes voten. Ok, ¿cuánto? $500,000 anuales.
¿Y todos estos chiringuitos cómo funcionan? Bueno, ya tenemos la plata. Ahora tenemos que montar una oficina. Y después tenemos que comprar unas laptops, pero no pueden ser unos cacharritos, no. Tiene que ser Mac. Y luego hay un evento en Francia de defensa de los derechos humanos. Esos no se van a quedar hotelitos de $90 la noche como yo me quedaba allá en Miami. No. Y capaz que hasta tienen que comprar un coche, un carro. Entonces, cuando vienes a ver, de esos $500,000, la mitad se fue en pagar personal, en pagar sueldos y pagar infraestructura. Después montan un evento en el CIEC de la Metropolitana y le pagan $200 ahí a 4 profesores pendejos que vayan a dar una conferencia, más lo que costó el alquiler del evento. Pagan una publicidad en estas estaciones de radio, ¿verdad? Y el resto iba para los partidos políticos, porque todas estas ONG, defensoras de derechos humanos y no son más que satélites de partidos políticos. Y en vez de hacer oposición, consiguieron un modus vivendi. Ahí está el chavista Close ese otra vez hablando. Y miren, el cuerito mío de habladores de pistolada ya está bastante duro. Si no despertamos a esa realidad y de que esa realidad sigue presente y que mantiene a un montón de gente que dice estar luchando por la libertad de Venezuela en el exilio, nanay de la China, o sea, y nada va a cambiar. Y allí seguirán ellos. Yo lo vuelvo a nombrar porque es el más cercano a mí, pero Luis, además de que fue emboscado en Turiamo, su mujer tuvo que salir con sus 2 hijos huyendo y probablemente el muchacho ya se le graduó de la universidad y la hija no sé, no he sabido más de ellos. O sea, tengo información de ellos a través de otro compañero que son compadres. Pero Luis no lo va a ver. Que se gradúe el muchacho, que la hija se case, ¿no? Porque nadie está pendiente. Venezuela se convirtió en un gran negocio. La campaña electoral actual, y no me voy a meter en eso porque si no vamos a perder todo el programa en hablar de Venezuela. La campaña electoral actual es un gran negocio. Porque donde hay campaña hay plata. Pero para eso voy a sacar yo un video donde voy a explicar. Ustedes saben que John Wick le llaman el hombre del saco, ¿verdad? Sí, correcto. Donde les voy a explicar quién es la mujer del saco y por qué es la mujer del saco. Pero eso lo dejamos para otro día. Perfecto. Mira, Pedro, ¿sabes qué? Cuando la gente habla de la Agenda 2030, hablan de teorías de conspiración y de toda esta cantidad de cosas que, pues bueno, que operan dentro de lo que son los fake news y la falsa información. Sin embargo, es bueno aclarar que, porque eso va de la mano con un nuevo orden mundial. Entonces la gente dice, un nuevo orden mundial, teoría de conspiración, eso es mentira. Yo creo que las personas tienen que entender que los nuevos órdenes mundiales vienen sucediendo desde hace muchísimo tiempo atrás, desde la primera recesión económica, desde la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, incluso después de la Guerra Fría, con los misiles en Cuba, existió un nuevo orden, o sea, porque cuando tú generas una situación que afecta a nivel global, pues se declara un nuevo orden mundial. Entonces, no es que sea una teoría de conspiración, no es que es algo, los conspiranoicos y todo esto, no, es algo que es real, es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás y que, bueno, que ahora existe algo llamado Agenda 2030 que busca establecer un nuevo orden mundial. Entonces, yo te dejo a ti para que nos expliques un poquito lo que vendría siendo esa Agenda 2030. Vale. Bueno, primero la Agenda 2030 es un documento de la Organización de Naciones Unidas que creo que nace en 2015 o 2016, ante el fracaso del primer documento del año 2000 que se llamaba Los Objetivos del Milenio, que supuestamente era para alcanzar unos objetivos entre el año 2000 y 2015. Entonces luego aparece la Agenda 2030, que es como una carta de buenas intenciones que plantea lo que ellos llaman 16 ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acabar con la pobreza, descontaminar el planeta, etcétera. Entonces aquí hay una comparación que yo hago.
creo que la palabra que se usa en España sería menos dura que la que se usa en Venezuela, ¿no? Que así yo uso este ejemplo como de cachondeo, ¿no? De joder. Es que el socialismo y la Agenda 2030 son como el reggaetón. ¿Qué voy? ¿Verdad? Bueno, que el reggaetón, el ritmo es cadencioso, es pegajoso, y entonces cuando tú te... Oye, mira, qué sabroso. Entonces, la música, ¿verdad? Eso es el discurso, eso es lo que está escrito. Los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible son como la música del reggaetón. Ah, qué bonito, suena chévere y tal. Pero lo que hay que hacer, según ellos, es como la letra del reggaetón, ¿verdad? Si tú escuchas el ritmo y se te pega. Pero ya cuando tú empiezas a escuchar, si tu novio no te... ¿verdad? Entonces tú dices, esto es muy vulgar, esto es muy asqueroso. Entonces, ya lo que hay que hacer, que son las 179 tareas asociadas a los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya tú empiezas a decir, epa, ya va, esto como que no es tan... Y a diferencia de los nuevos órdenes mundiales que tú señalas, esto es distinto, porque esto pretende meterse en la intimidad de las personas, en las cosas, en costumbres que son naturales. ¿Okay? Una cosa es que, bueno, antes tenías que arar la tierra con un buey y con un arado manual, a que tú digas, bueno, ahora tengo un tractor. Igual sigues arando la tierra. Pero ya cuando te dicen que es que los pedos de las vacas lanzan CO2, entonces hay que reducir y llevar a su mínima expresión la ganadería extensiva. Epa, ya va. ¿Cómo le vas a dar tú de comer a la gente? Bueno, es que hemos descubierto que en los escarabajos y en las cucarachas de la Indonesia, no sé qué broma, aquí en España, fue una semana completa hablando de eso en los telediarios. Epa, ya va, un momento. Luego te escuchas a un chino en una reunión diciendo que las personas que aún se resisten y que podemos genéticamente modificarle sus costumbres mediante la mordida de una garrapata para que desarrollen resistencia a las grasas que contiene la carne. Es decir, que, ojo, que genéticamente te quieren modificar para que tú generes una serie de reacciones a cosas que te han sido absolutamente naturales de por vida. Entonces, cuando tú dices teoría de la conspiración, bueno, sí, en primer lugar, todo lo relacionado con el desarrollo de la actividad política se trata de una conspiración. Los partidos políticos, así sea en la democracia más perfecta del mundo, que ya dudo que existan, pero todos los partidos políticos conspiran para sacar del poder al partido político que está en el poder. El tema es que se nos ha hecho creer que una serie de actividades políticas, por lo descabellada que son una teoría de la conspiración. Bueno, les tengo malas noticias. La diferencia entre una teoría de conspiración y los hechos que analizamos día a día son aproximadamente 1 año, 6 meses. O sea, hoy te dicen, esto es una teoría de conspiración y dentro de 1 año estás viendo la verificación empírica de eso que hace 1 año era una teoría de la conspiración. Y esto además tiene unas raíces muy profundas, ¿verdad? Como diría la Mortadela Insepulta, que hablaba del árbol de las 3 raíces. Pero eso tiene muchas raíces, ¿verdad? Pero en particular, hay un punto de inflexión que es en el año 75 y que está claramente detallado en un informe del anciano decrépito ese que todavía anda por ahí, que se llama Henry Kissinger. En el informe Kissinger del año 75, él plantea, entre otras cosas, que la sobrepoblación mundial eventualmente será un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Y se empiezan a proponer una serie de medidas que se deberían aplicar en esos países para impedir, para evitar esa presunta sobrepoblación mundial. Mientras unos dicen que hay sobrepoblación mundial, hay otros que dicen que con 1 metro cuadrado todos los habitantes de la Tierra caberíamos en no sé qué estado de México. Bueno, claro, es
una condición que no es natural. O sea, tú no puedes vivir solo con 1 metro cuadrado para ti, pero si cabemos en ese espacio tan reducido, no creo que la población mundial, no creo que el planeta esté sobrepoblado. Y a partir de ahí, a través de una cosa que se llama el Consejo de Relaciones Internacionales, se empiezan a llevar a cabo una serie de maniobras orientadas a ir captando afinidades, ir captando capitales, ir captando simpatizantes con un programa de depoblación. Entonces tú dices, bueno, pero todavía estás muy lejos de la ONU. Es que ya va, es que la ONU, ¿para qué sirve? A estas alturas, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la ONU? Dígame, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿verdad? Que es la cúspide de los organismos de relaciones internacionales. ¿Cuántas guerras ha evitado? Ninguna. Ninguna. Sí, es que hasta este punto son netamente ornamentales y es la frustración porque uno depende de los tiempos de los organismos, de las instituciones, y los tiempos nunca se cumplen y mucha gente muere, millones. Ustedes mismos. Tú, no sé, Eduardo, te pregunto, ¿tú fuiste sujeto de alguna medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Se solicitó en todos lados, igual Luis, por el amor de Dios. Se limpiaron todas las partes del cuerpo con esos documentos. Entonces, ¿qué pasa? Como esas organizaciones son inútiles, y la más inútil de todas, tal vez, la más inútil para efectos de bienestar, pero la que operativamente es más dañina y que está ejerciendo esa agenda de una forma brutal, la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene otro ingrediente, ¿no? A mí me agradó cuando Eduardo dice la capacidad de prospección. Coño, yo no sé si fue que en la Armada tú ibas a zarpar y entonces tenías que pasarte la película completa. Voy a zarpar en La Guaira, voy a llegar a Cumaná, voy a ver en tal sitio tengo que atracar y desembarcar. Entonces tú antes de zarpar ya te hacías toda la película. No sé si es eso. Pero aquí hay otros 2 ingredientes, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros, hispanoamericanos, latinoamericanos, sudacas, como nos quieran llamar, los que nos criamos de aquel lado del charco. En bachillerato, creo que en la Escuela de Aviación Militar, en la Armada, en el curso medio, en el curso táctico, siempre cuando veías una materia de geopolítica, la Unión Europea es el modelo ideal de integración. Entonces tú te crías con esa idea en la cabeza. Y entonces no, la Unión Europea eso es la Pepe Triana, o sea, lo máximo. Como tú tienes esa visión de las cosas, como tú tienes esa costumbre de pensar, y esto es aplicable para muchísimos otros eventos y cuestiones que nos pasan alrededor, a ti te es difícil pensar, no, ¿cómo eso está mal? Si a mí toda la vida me han dicho que, si mira, tienen una moneda común, si mira, vale, ¿saben qué? La Unión Europea y Europa en particular en este momento es el Disneylandia de la Agenda 2030. El parque temático de la Agenda 2030 es Europa. Y por imposición, unos señores que nadie elige, que están en una cosa que se llama Comisión Europea, deciden porque otra cosa, el Parlamento Europeo es un jarrón chino, tan jarrón chino como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde incluso está Venezuela e Irán. ¿Verdad? Entonces, al final, todas estas organizaciones supranacionales tienen unos órganos ejecutivos que te han ido acostumbrando a pensar que lo que ellos dicen es santa palabra. Entonces, me disculpa si te pongo... Lo que pasa es que España en particular, y ojo Venezuela, ¿no? Porque tú sabes que yo digo que Venezuela y España están atrapadas en el peor de los mundos, ¿no? Que es, en particular Venezuela, arruinada por el socialismo primitivo de la lucha de clases, y donde ya le quieren meter el socialismo posmoderno de las luchas identitarias, de feminismo, de lobby LGBT, de indigenismo, de pañuelos verdes, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo le llamo ideologías disolventes. Son disolventes porque diluyen lo que ha sido toda la vida y lo que nos enseñaron en primaria, que era
la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Es lo primero donde tú te reconoces. Ahí es donde atacan, ahí realmente es donde atacan. Ahí es. Además, se van ¿Perdón? creando grupos, disculpa Pedro y Luis, es que además se van creando grupos nuevos en los cuales, bueno, la gente forma parte para sentirte ofendido por algo. Y ellos han encontrado, coño, donde nutrirse en esta bendita Agenda 2030. Cuando yo iba, lo que pasa es que estoy hablando en líneas muy generales, ¿no? Y yo no me los tengo al caletre los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero todo va orientado a irte reduciendo. Por lo menos yo recuerdo que hice en mi canal de YouTube un programita sobre eso. Reducir las emisiones de CO2 al planeta. Hace una semana, 1.600, oigan que no es ninguna minucia, 1.600 científicos se reunieron y dijeron, no hay cambio climático. Que no hay cambio climático, no es que dijeron que no hay cambio climático, sino que los fenómenos de cambio climático no obedecen al origen antropogénico que están señalando los propulsores de la Agenda 2030. ¿Qué es el origen antropogénico? Bueno, que el cambio climático es efecto de la mano del hombre. No, la Tierra ha vivido varios periodos glaciares y no existía el hombre en ese momento. Entonces, de paso, los fenómenos de cambio climático no tienen absolutamente nada que ver con el CO2. Nada que ver. De hecho, las plantas viven de CO2 que procesan para convertir en oxígeno. Entonces, y de paso, también en ese estudio, que yo vi un reportaje muy detallado al respecto, decían que el planeta hoy en día tiene de las más bajas concentraciones de CO2. Además, otra cosa, que se iban a derretir los casquetes polares. Bueno, anden a ver un mapa satelital y broma, de que el Ártico tiene más hielo que jamás y nunca. Que never and ever. O sea, creo que son... complementando esto, mira, hay un autor que se llama Daniel Stulin. Daniel Stulin es un conspiranoico, dice muchos de muchos temas. Él ha publicado varios libros. Yo leí El Club Bilderberg, que es un libro que tiene más de 18 años. Ediciones. También tiene, yo digo por el tiempo. Y en el 2013 leí El Club de los Inmortales. Él en el Club Bilderberg, él va explicando de cómo internacionalmente y en bloque, por las grandes instituciones, van creando algo a lo cual tú tienes que tenerle miedo, y sobre ese miedo, utilizando este miedo como puente para, influir la sociedad. Exacto, fíjate que tú nombras, yo me había quedado en, parece que esto da para divagar mucho. Yo me había quedado... Les iba a comentar además que se nos está acabando el tiempo y vamos a tener que hacer otro programa de esto, pero ¿en qué punto estamos ahora de la Agenda 2030 y cómo lo ves en los próximos 2 años? Yo después te diré por qué digo 2 años. En los próximos 2 años. En los próximos 2 años yo veo una aceleración de la ejecución de esto, pero una aceleración brutal. Ahora, creo que en el mediano plazo, digamos 5 o 10 años, creo que van a fracasar. Porque esto es lo más antinatural, lo más antihumano que quieren hacer. Eventualmente, la gente se irá, como dicen acá, cabreando. En Venezuela decimos arrechando. Y esperemos que sea lo suficientemente a tiempo como para reaccionar ante esto. Porque al final, y te digo rapidito, al final lo que está pasando es que eso que tú señalas, el Club Bilderberg, son al final los mismos poseedores de BlackRock, de Vanguard, de los grandes fondos de inversión que incluso tienen su capital es superior al Producto Interno Bruto de muchísimos países del planeta, y que son ellos los que verdaderamente controlan todas estas organizaciones supranacionales, y estas organizaciones supranacionales además controlan a los gobiernos. Dice un señor que es muy ilustrado, pero a mí no me cae bien, que se llama César Vidal, que los estados van a terminar convertidos en cascarones vacíos, es decir, presidente de pacotilla, porque lo que está es, y tal vez el ejemplo más prominente sea el del señor Pedro Sánchez Castejón,
Pero Sánchez Castejón es un monigote de esas élites globales que probablemente Stulin lo llame de esa manera. Hay otra autora española que también ha hecho 2 libros muy buenos sobre el tema, que son se llama también El Club de Bilderberg y Los Dueños del Mundo, que se llama Cristina Jiménez Martín. Pero son ellos en realidad los que le imponen. Todo esto son cuestiones de negocio, son cuestiones de cómo nosotros podemos aumentar nuestro poder. Ya en este punto tenemos todo lo que queremos tener, pero queremos tener ahorita más. Entonces ya nuestro techo probablemente de generación de ingresos ha llegado a su techo, pero para que esa brecha sea aún más grande tengo que someter muchísimo más a las personas. Cuando a ti te dicen ciudades de 15 minutos, todo te suena muy chévere. Yo que de pinga, yo salgo aquí y tengo el supermercado y tengo el colegio de los chamos y tal. Pero cuando te digan que no puedes salir de esa ciudad porque vas a emitir CO2, entonces tú dices, ya va, pero es que yo vivo en Madrid, mi mamá vive en Galicia, ¿cómo que no puedo salir? Es que se enfermó, ¿no? Pero además, esto es una cuestión de profunda ignorancia y apatía de la gente, porque esto está todo o casi todo está en la página web del Foro Económico Mundial, que son unos individuos que se reúnen. Que le han dado mucha cobertura, pero mira, Pedro, para ir finalizando acá, porque yo tengo la misma fe que tú, que esto a mediano plazo se va a venir abajo, porque por lo menos aquí en España pasó lo mismo que con el tiempo aquí en el programa, se nos fue de las manos. Y yo creo que aquí en España ya están llegando a un punto donde hay drag queens. Fue la pinza, dicen aquí. Dando talleres en Barcelona a niños de 6 y 12 años, y esto, tú dices, se nos fue de las manos como el tiempo hoy en el programa. Tenemos que continuarlo porque esto está interesantísimo y yo necesito, bueno, que nos sigas ilustrando con eso. Vale, yo prometo tener una chuleta aquí enfrente con los 16 objetivos de desarrollo sostenible para irlos desmembrando. Lo del CO2 es uno de tantos objetivos de que ellos tienen. Esto es un dato que hay que decir muy rápido. De sociedades. Cuando a ti te dicen que te quedes sin tu coche, sin tu carro de combustión, lo que no te dicen es que todos los coches, todos los carros que están en el planeta aportan de CO2 a la atmósfera apenas el 10% total de las emisiones. Y que mientras nosotros, occidentales, que nos tiramos de occidentales, qué tal y qué sé yo, estamos clavándonos un harakiri en el cuello, ¿tú crees que China está interesado en reducir emisiones? ¿Que China está interesado? No, ellos crecen lo más rápido que pueden y lo seguirán haciendo. Bueno, Pedro, continuaremos en otro programa. Gracias, agradecido además por tu tiempo, que sé que lo tienes bastante limitado, porque todos estamos reinventándonos acá afuera. Y bueno, será para un próximo programa, además en el futuro inmediato. Buenas noches a todos. Siempre un placer hablar con unos colegas que nos identificamos en varias formas, a pesar de situaciones distintas, pero que vivimos lo mismo y que no estamos allá porque nos dimos cuenta de en lo que nos querían convertir. Y por lo menos, a pesar de la distancia y a pesar de que en particular a Luis no lo conozco en persona, pero sabemos que tenemos en común eso y eso nos une. Y que no nos dejan tampoco, no nos dejan ir para allá. O sea, si nosotros vamos para allá, somos encarcelados, somos asesinados. O sea, es complejo, es complejo. Hacemos nuestro aporte desde aquí, desde estas trincheras, desde este espacio, para pues, más adelante poder contribuir de una mejor forma, una forma más física, si se quiere decir. En lo que podamos, siempre a la orden. Bueno, buenas noches, Luis, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Eduardo. Pedro, un placer. Feliz noche. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.